Muy buenos días, mi nombre es Angélica Osorio y junto con mis compañeros Jocelyn Ponce, Alexia Fernanda, Itzel Toledo y Juan Pablo Santana, les presentamos un podcast sobre la Eneida, una obra literaria escrita por Virgilio. Ahora, antes de abordar el contenido de nuestra obra, comenzaremos con lo teórico referente a esta. La Eneida es una epopeya dividida en 12 libros que tardó 11 años en ser escrita. Para los que no sepan qué es una epopeya, se trata de un texto literario que está escrito en verso que nos cuenta hazañas legendarias de distintos personajes históricos que pueden ser bien héroes, guerreros e incluso dioses. Esta obra fue escrita por Publio Virgilio Marón, más conocido simplemente como Virgilio. Este autor fue un poeta romano de la época antigua, que además de la reconocida Eneida, escribió las bucólicas y las geórgicas. Y como dato curioso, este autor hizo aparición en otra obra muy reconocida de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que donde hizo papel de guía a través de infierno y purgatorio. Regresando a nuestra obra, sabemos que la Eneida corresponde a la época antigua debido a que fue escrita en el siglo I antes de Cristo, y no es muy difícil distinguir que esta obra pertenece a la antigüedad cuando tomamos en cuenta el género al que pertenece, que es el épico, con subgénero en epopeya. Estos son muy característicos de tal época debido a la costumbre de grabar las grandes hazañas de grandes líderes y guerreros en poesías y textos para glorificarlos. Además, la Eneida es parte de la corriente literaria del clasicismo greco-romano, resaltando aún más su pertenencia a la época antigua, dado que estas dos naciones son muy representativas de los inicios de la literatura. Entrando un poco a lo que es el contenido de la obra, nos encontramos con los personajes. De ellos tenemos a los principales que, como ya sabemos, serán los que llevarán gran parte del desarrollo de nuestra historia, y los secundarios que se encuentran ahí solo para dar apoyo a los personajes principales y demás rellenos del argumento. Lo que caracteriza a nuestros personajes es la fantasía y grandeza representada en ellos, ya que nos encontramos con elementos de la cultura grecorromana reflejados en ellos, como es la religión, las deidades como planetas o grandes y fuertes guerreros. Mencionando algunos de nuestros personajes principales, tenemos a Eneas, el personaje héroe y protagonista, un hijo de una diosa encargado de liderar a los refugiados de Troya en una guía hacia Italia. Este héroe es caracterizado por poseer la fortaleza otorgada por su sangre divina, pero conservar humanidad para liderar una sociedad. Nuestra antagonista principal es Juno o Hera, una diosa que se opondrá a nuestro protagonista y su deber. Ella está del lado de los griegos y utilizará cualquier medio para demorar a los troyanos guiados por nuestro protagonista. Otro de nuestros personajes principales es Neptuno o Poseidón, el dios del mar, que tiene una relación amistosa con nuestro protagonista y le regalará algunas facilidades en su travesía. Y nuestro último personaje principal del que hablaremos es Venus o Afrodita, que es la madre de Eneas y su mayor representante de la relación con los dioses. El papel de esta diosa es principalmente facilitar la travesía de Eneas. Ahora, en los personajes secundarios tenemos a la mano derecha de Eneas a Acates, Minerva o Atenas, la diosa de la sabiduría, y Eolo, rey de los vientos. Como podemos ver, la intervención de estos personajes es menor para la trama, pero aún así se encuentran en ella y generan pequeños cambios que no son muy importantes para esto. Y ya. La Eneida es un libro que comienza su historia en una ciudad muy antigua llamada Cartago. Esta ciudad era poblada por los colonos tirios y estaba ubicada a gran distancia de Italia. En el primer libro se habló de cómo Juno intentaba impedir que los troyanos llegaran a Italia, pero para hacer esto Juno necesitaba de la ayuda de Eolo y le pidió que con sus vientos los hiciera naufragar y a cambio lo recompensaría con una ninfa como esposa. Eolo aceptó esto y lo hizo. Neptuno se enteró de lo que hizo Eolo y decidió ayudar a los troyanos llevándolos a las playas de Libia. Una vez estando en las playas, Venus les informó que estas playas pertenecían a la reina Dido. Esto fue lo que se desarrolló en el libro número 1. En el libro 2,
En el segundo libro se contó la caída y el saqueo de Troya. En este libro se relató la toma de Troya. Se inicia con el episodio del caballo, en el cual Ulises se había escondido junto con otros griegos en un gran caballo de madera, y algunas del resto de las tropas se ocultaban en las islas Ténedos, que se estaban ubicadas frente a Troya. Tiempo después los troyanos pensaron que los griegos ya habían huido y decidieron hacer entrar al caballo en su ciudad, pero cuando llegó la noche, Ulises y algunos de sus hombres salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y sometieron a Troya al fuego y el terror. Para esto, Eneas estaba dormido, y en sus sueños vio a Héctor que le anunciaba el fin de Troya, y le ordenó salvar a los penates y después huir. Eneas se despertó por los fuertes ruidos que se escuchaban en la ciudad. Cuando despertó, vio su ciudad en llamas y libradas a manos de los griegos. Decidió luchar hasta morir, junto con sus demás compañeros. Eneas pensó que Helena era la culpable y responsable de todo el caos que había en la ciudad, pero Venus le dijo que eso era mentira y que los verdaderos culpables eran los dioses. Eneas buscaba a su padre Anquises y a su hijo Julo para preparar una partida. Al principio Anquises se rehusaba, pero un presagio divino lo ayudó a convencerlo y decidieron partir de la ciudad. Eso se desarrolló en el libro número 2. En el libro número 3 se habló de cómo Eneas huyó con sus demás hombres hasta la ciudad de los tracios, con los cuales mantenía una amistad. Pero estando ahí, el rey de Tracia les dijo que él estaba a favor de los griegos. Eneas tenía que buscar un nuevo lugar para él y sus hombres. Su padre les dio diferentes opciones, pero Eneas siempre se negaba. Decidieron partir y Eneas recordó que en sus sueños le habían dicho que las tierras a las que debería ir eran las de Italia o Lacio. Decidieron partir y durante el viaje Eneas se enteró que Heleno, que era hijo de Príamo, era rey en una ciudad muy cerca y se dirigieron hacia allá. Pero cuando llegaron ahí, Heleno les informó que estaban a poca distancia de llegar a Italia, pero para llegar ahí tendrán que sufrir, pues ahí durante el viaje encontrarían algunos griegos. Decidieron continuar con su viaje cuando llegaron a Italia, pero después de llegar ahí ellos decidieron que se dirigirían hacia las costas de los Cíclopes. Una vez llegando a las costas se encontraron con un griego que les dijo que los Cíclopes los iban a atacar. Ellos decidieron irse de ahí para evitar eso, y durante el viaje en un puerto el padre de Eneas murió. Libro 4. En este capítulo se habló de cómo la reina Dido se enamoró de Eneas gracias a las acciones de Cupido. La reina decidió contarle sobre estos sentimientos a su hermana Ana. Ana le recomendó dejar fluir ese amor, aunque la reina Dido aún no recordaba a su difunto esposo Siqueo. Juno se enteró de ese amor que sentía la reina por Eneas y se lo platicó a Venus. Decidieron hacer que Eneas también se enamorara de la reina. Tenían distintas razones para hacerlo y una de ellas era unir a los dos pueblos. Júpiter envió a Mercurio para que le recordara a Eneas su misión. Se preparaba una partida en secreto, pero la reina Dido lo descubrió e intentaba convencer a Eneas de que se quedara a su lado. No lo consiguió y la reina decidió quitarse la vida y odiar por siempre a Eneas y a su pueblo. Aquí se termina el cuarto libro. Libro 5. La Eneida. Eneas navega a la distancia y ve el rumbo de la Pira, sin saber cuándo llegarán en Cartago. Cuando llegan al mar abierto, la azota otra tormenta, y Palinuro le grita a Eneas diciendo que no podrán atravesar la tormenta, pero que pueden intentar desembarcar en Italia. Eneas está de acuerdo, y Acestes les da nuevamente la bienvenida. Al día siguiente, Eneas llama a sus hombres y les dice: se cierra el círculo de un año nuevo con sus meses cumplidos. Les dice que deben festejar por 9 días y que tendrán juegos en honor a su padre que derrama sangre en este momento. Ante la tumba de su padre derrama vino en la tierra y una serpiente de 7 espirales se desliza del montículo. Eneas piensa que la serpiente debe tener el espíritu de su padre.
sacrifica ovejas y sus hombres ofrecen regalos. Al 9º día, Eneas muestra los premios de la competencia: trípodes, guirnaldas, oro y plata, armadura, etc. La primera competencia fue una carrera de barcos de remo entre Menesteo, Sargesto y Cloanto, y guías. Al toque de la trompeta se lanzan al mar y reman. El siguiente juego es el combate, pero nadie se levanta, igual cubriéndose con los guantes masivos que obtuvo de Hércules. Ofrece sacarse los guantes porque esto intimida a Dares. Es más veloz y Entenlo más fuerte. Entenlo pone toda su fuerza en los golpes de puño de Dares. Esquiva y termina cayendo. Se enfurece y golpea con los puños a Dares. Despiadadamente, Eneas detiene la pelea y le da el premio a Entento. La tercera y última competencia fue de arquería. Un ave es amarrada en la punta de un mástil y se puso cada uno de los participantes a tirar una flecha. El que acertara más era el ganador. Capítulos 6 y 7, o libros 6 y 7. En este capítulo, Eneas le solicita a la Sibil a que lo conduzca al mundo infernal, a la presencia de su padre, a quien salvó de las llamas y las armas enemigas, y que ya muerto le pidió que fuera por él a buscarlo. No es imposible lo que pide, pues el descenso al infierno se le permitió a Alfeo, a Deseo y a Hércules, y Eneas es también linge de los dioses. Para realizar el descenso le dijo que hay en medio de un bosque tupido un árbol opaco, una de cuyas ramas es de oro. Esta rama solo puede ser cortada por los predestinados. Además, uno de los compañeros de Eneas ha muerto y su cadáver los vuelven impuros a todos. Es necesario hacer sacrificios y darle sepultura. Esas eran las dos condiciones a cumplir. Eneas en el inframundo. Eneas le pide unas tierras a Latino, y Latino le pide que vaya a ver. Probablemente sea el esposo perfecto para la viña. Uno hace que Mata no entregue a la viña, la esconde, y Turno se enoja y decide pelear por la viña. A Eneas se le revela que tiene que aliarse con los Palantes. En ese lugar el rey acepta una alianza con Eneas. Venus le pide a su esposo que haga armas y armaduras para Eneas, y Avandro lo envía a buscar más alianzas. Mientras tanto, Turno se prepara para la batalla, y ellos mandan a buscar a Eneas, mientras los rótulos y los troyanos se enfrentan a muerte. Y mueren muchos de ambas partes, y Turno casi muere. Júpiter está cansado de la intervención, así que ningún dios podrá intervenir. Eneas se entera de la batalla y vuelve. Turno furioso y asesina a Palante y toma sus armas. Eneas enojado mata muchos rótulos. Turno se salva gracias a Juno. Latino quiere que la batalla pare sea como sea, y a Eneas darle tierras y la mano de viña. Esto es un poco del resumen del capítulo 6 y 7, y sé que mi resumen no le hace ni un poco de justicia a lo que es el libro, el cual les recomiendo leer totalmente. Y aquí empieza un poco el desenlace de este libro. Libro 8. La Eneida. La región entera se lanza a la guerra junto a Turno. Turno manda un enviado a la ciudad de Diomedes, pidiendo ayuda. Diomedes se había establecido en Italia, al haber sido predestinado a no retornar a su ciudad natal. Cuando Eneas ve a los atacantes, su mente enfurece como luz en el agua en una vasija de cobre. La noche llega y Eneas se acuesta y no duerme, pensando en sus hombres. El rey del río Tiberino viene y dice que no se alarme, porque encontrará rápidamente la cerda blanca de la profecía.
Luego le dice que se alíe con el rey Evandro de los Arcadanos, que ha sido enemigo de los latinos por largo tiempo. Eneas se levanta al amanecer y bendice al río, prepara sus barcos para ir al viaje río arriba y encuentra la cerda blanca. Sacrifica la cerda y junto a los otros dioses, llegando de su viaje, se dirige al rey y le dice que no se preocupa que sea pariente de Meleneo y Agamenón. Y de la nada empieza a recitar una frase que solían decir sus ancestros. Estos bosques habitaban los faunos del lugar y las ninfas, una raza de hombres surgida de los troncos y de la madera. Crecerían la cultura y la tradición. Los toros, ni amontonar riqueza, sabían o guardar ganado. Eneas enciende fogatas ante los altares de Hércules y realiza una ofrenda. Libro 10. Júpiter prohíbe a los otros dioses que participen en la batalla. Venus le pide clemencia para sus troyanos, entonces Juno se hace la desentida. Júpiter decide a nadie favorecer en la batalla. Ya Eneas llega por mar con las alianzas firmadas. Le seguían guerreros como Masicos, Abantes, Asilas, Astur, etc. Cuando se le acercan sus antiguas naves, que ya eran ninfas, y le informan de la batalla, llegan y Turno no cesa su ataque. Empieza así como un fiero combate. Turno pide a su hermano o a su hermana diosa Luturna que le ayude en la batalla. Tras haber hecho grandes estragos, Palante es muerto por Turno. Tomando algunas de sus armas, Eneas se enfada y da muerte a muchos rútulos. En tanto, Júpiter provoca a Juno y le pide que demore la muerte de Turno. Ella misma toma figura de Eneas y, confundiendo a Turno, hace que le siga y así lleva a Turno a salvo. Él, cuando tomó cuenta, intentó regresar, pero la diosa no se lo permitió. Mecendio toma el lugar de Turno en la batalla. Mientras que los dioses observan la batalla, Eneas hiere a Menencio, pero su hijo Lauso la ayuda a huir. Sin embargo, Eneas da muerte a este último. Mecencio regresa a la batalla y es muerto por Eneas. Libro 11. Eneas envía el cuerpo de Palante a su padre. Luego llegan emisarios latinos pidiendo paz para poder enterrar a sus muertos, a lo que accede Eneas. Mientras tanto, Evandro se lamenta por la muerte de su hijo, pero no retira su apoyo a Eneas. En el reino del latino algunos se muestran aún a favor de Turno, pero otros piden que se entregue la mano de la vina al troyano Eneas. Unos emisarios llegan de la ciudad de Diomedes, quien recomienda a los latinos tener mucha cautela con Eneas. Latino quiere ya detener la guerra, dando a los troyanos tierras. Drances recomienda tanto darle la mano de la vina. Turno se opone y promueve nuevas batallas. La reina Camila la apoya. Diana pilla a Opsis que proteja esta guerra y le da un arco para dicho fin. Los troyanos se acercan a los murallos latinos y se producen nuevas batallas. Camila destaca por sus aranzas. Júpiter infunde valor en Tarcón, Arruntes, encomendándose a todo Apolo. Dispara una flecha contra Camila, logrando su objetivo de darle muerte. Opis se lamenta, entonces huyen los rulutos, pero Turno, enterado de lo hecho, no abandonó la batalla. Llegó la noche y se detienen las actividades. Libro 12.
Latino y Amata piden a Turno que detenga la guerra, pero este enamorado de Lavina manda a Eneas un pedido para dirimir los dos solos de la batalla. Eneas acepta. Juno planea un nuevo ardid, envía a la hermana de Turno, a quien Júpiter le dio divinidad a cambio de su virginidad, a promover que se rompen los pactos que se hiciesen, pues sabe que Turno es menos diestro que Eneas con las armas. Mientras tanto, a los ojos de Júpiter se hacen los juramentos para que el fin de la guerra se reduzca al enfrentamiento directo de Eneas y Turno. Sin embargo, Luturna tomó la figura del guerrero Carmento, promoviendo la intervención de los rulutos en la batalla. En eso, un Horacio es interpretado por Toluminio a favor de lo que pedía Luturna, y se rompen los pactos. Eneas no estaba de acuerdo y buscaba el enfrentamiento solo con Turno. Repentinamente, una satea que nunca se supo de quién promovió le hiere. Turno acepta entonces grandes estragos. Lulo lleva a su padre a un lugar seguro. Venus inspira al anciano Lápiz para curar a Eneas. Este recupera sus fuerzas y regresan a la batalla. Los rutos que Luturna no se lo permiten. Venus inspira a Eneas, que se dirigía a la ciudad. La reina Mata, viéndolos venir, piensa que Turno ha muerto y se suicida. El rey latino se entera y sufre mucho. Le llegan noticias a Turno y entonces se desprende de su hermana para luchar. Eneas escucha que Turno llegaba, ya sabía dirigirse a su encuentro. Turno hiere levemente a Eneas, pero su espada se rompe, pues no era la suya, que produjo el padre de Dauto, y había sido hecha por Vulcano, sino una había tomado por error de uno de los compañeros.